Ahí se ve bien en la pantalla. Me fijo si hay. Ok, buenísimo. Recibo un sí, así que con eso yo me contento. Bueno, ahora vamos a ver otra aplicación más sobre grafos, pero esto no es... A ver, lo que estamos por ver no solamente aplica a grafos, aplica a un montón de otras cosas, incluso el primer ejemplo va a ser algo que no tiene nada que ver con grafos. Pero específicamente lo vamos a estar trabajando mucho en grafos por dos razones. La primera, para darle un contexto, porque si no es tan amplio el abanico de problemas sobre los que podemos trabajar que la verdad que puede ser muy problemático. En cambio, si lo ajustamos a grafos, hay solamente dos maneras en sí de trabajar de esta forma y es más fácil que les caiga. Eso por un lado. Y la otra es que muchos problemas de los que serían de otro tipo, digamos, entre comillas, se pueden transformar en grafos. O sea, se puede pasar a un problema de grafos, incluso uno de los ejemplos que vamos a ver pasa eso. Pero bueno, y eso es algo que se hace mucho en la materia que sigue, que es teoría de algoritmos 1. Así que bueno, ¿cuál es la idea? A ver, hasta ahora estuvimos trabajando todo con un universo de problemas que terminan relativamente rápido. Vimos problemas que son o de n, log n, apareció alguna vez un raíz de n, como mucho, de loco, n log n, ¿sí? N cuadrado, n cubo en algún contexto, puede ser, E log b, O de b más c, pero todo, o sea, se mantuvo todo en lo que llamamos orden polinómico. Eso quiere decir que tienen alguna forma polinomial. Si alguien dice, bueno, pero hubo casos de logaritmos, sí, bueno, pero n log n se puede acotar por n cuadrado, así que es igual de polinómico. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos contextos donde tenemos que trabajar de otra forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero, antes de hablar en realidad, el tema que vamos a hablar ahora se llama backtracking, que es algo muy usual, incluso en realidad fuera de computación, solamente que uno no se da cuenta. Primero vamos a hablar de fuerza bruta. ¿Sí? Fuerza bruta es básicamente, tengo un problema combinatorio, tengo que probar todas las soluciones posibles y quedarme tal vez con la mejor. Por ejemplo, supongamos que quiero ver cuál es la mejor forma de llegar, por ejemplo, de ganarle a otro jugador jugando algún juego. Y tengo que probar todas las combinaciones posibles porque depende de los movimientos de otro jugador, por poner un ejemplo. ¿Sí? Pero en realidad es cualquier tipo de problema combinatorio que yo simplemente voy y pruebo todas las soluciones. Que eso puede sonar medio como, ¿por qué harías eso? Por ejemplo, en el caso de árbol de tendido mínimo, una opción puede ser tranquilamente probar todos los árboles de tendido, y ver cuál de todos es el que sume menos. Y uno puede pensar de vuelta, ¿por qué harías eso? Y obviamente no lo voy a hacer porque tengo tengo algoritmos que son eficientes para hacer esto. ¿Sí? Pero hay escenarios donde no tengo eso. También camino mínimo, puedo probar todos los caminos posibles y me quedo con aquellos que sean los más cortos. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer tranquilamente. Espero que quede claro cuánto puede ya hacer en complejidad esto, que realmente es algo que se va de todo lo que estábamos viendo de n cuadrado ahí. La verdad que, bueno, qué sé yo, esos algoritmos no se ven tan feos. Por ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo, ¿cómo podríamos ordenar por fuerza bruta? Con este concepto, con lo que acabo de mencionar. Estoy esperando la respuesta de alguien. Bueno, eso que están diciendo, Bogosort no es un algoritmo de ordenamiento que haga lo que yo estoy diciendo. Después lo explico, pero no. Y ahora están mencionando selección, burbujeo. No, esos no están haciendo lo que yo digo. Esos no hacen fuerza bruta. Esos hacen un algoritmo bastante piola que lo resuelve en O de n cuadrado. Podemos hacerlo mejor, pero no está mal. Yo quiero fuerza bruta. Que alguien me diga cómo ver todas las combinaciones. De vuelta, inserción es un algoritmo de O de n cuadrado que sigue una lógica particular y que llega en O de n cuadrado. Eso no está probando todas las combinaciones. Yo digo, ¿cómo probamos todas las combinaciones posibles?
Ok, bien, ahí Federico dijo algo bastante claro, que es, ok, listamos todas las posibilidades y nos fijamos cuál de todas está ordenada, ¿sí? Y como dice Cristóbal, tenemos un lindo ODN factorial, porque literalmente tenemos una cantidad factorial de combinaciones posibles, porque son todas las permutaciones posibles, ¿sí? Sí sé que algunos hicieron cosas relacionadas a backtracking en algoritmos 1, ya lo sé, pero fue un TP1 en particular que se decidió hacer. Entonces, por fuerza bruta vamos a hacer eso, ¿sí? Literalmente vamos a probar todas las combinaciones. Es como, bueno, ¿qué pasa si lo dejo como está? Bueno, ¿qué pasa si altero esto? ¿Qué pasa si...? Y así, etcétera. O sea, voy probando todas las combinaciones posibles y veo que se está ordenado. Obviamente es un mal ejemplo en el sentido de que claramente alguien no quiere hacer esto. Bogosort no hace eso. ¿Sí? Que quede claro por aquellos que... Bogosort es un algoritmo de ordenamiento que lo que hace es ordena al azar y se fija si está ordenado. ¿Sí? Y si no está ordenado, vuelve a ordenar al azar y se fija si está ordenado. ¿Sí? Eso no es, o sea, eso no es fuerza bruta, esto es una... Bogosort puede no terminar nunca. ¿Sí? Puede no terminar nunca directamente, o sea, no tiene una cota para su tiempo de ejecución, puede tardar infinito porque puede nunca llegar, o sea, o estadísticamente va a ser ODN factorial, porque eventualmente debería llegar, ¿no? Pero bueno, y hay un estudio aleatorio de que Bogosort es ODN factorial. Más o menos. Obviamente puede tardar un poquito más. Obviamente va a tardar más que fuerza bruta, lo cual ya es como peor, no puede ser. Bueno, sí puede ser peor. ¿Sí? Entonces eso para la gente que no lo conozca. Y hay una teoría de cuántica que dice que existe algún universo paralelo en el cual todas las ejecuciones de Bogosort de cualquier ordenamiento que hagamos siempre ordena a la primera ejecución. Yo ya me aseguré, no estamos en ese universo nosotros porque intenté ordenar algo al azar y no anduvo. Así que no estamos. Y exactamente como dice Mateo, fuerza bruta nos asegura resolver el problema, pero va a tardar un montón, ¿sí? Obviamente si tenemos alguna solución que nos asegure encontrar la solución, ¿sí? Al problema, si tenemos algún algoritmo que nos encuentre la solución en mejor tiempo y usemos eso, ¿no? Así que bueno, pero si no, vamos a decir, bueno, con fuerza bruta estamos trabajando con un algoritmo que es ODN factorial a priori. Puede ser incluso, o sea, puede ser incluso hasta peor, ¿sí? Puede ser 2 a la n, muchas veces lo terminamos diciendo así porque se puede acotar. Pero, por ejemplo, en el caso de fuerza bruta creo que lo podemos decir ODN factorial porque son literalmente todas las permutaciones posibles que existen de un arreglo. Entonces, este es un ejemplo tonto, pero, como dije antes, a veces no nos queda otra, y un muy buen ejemplo de esto es, por ejemplo, en Gambito de Dama, ¿sí? Si alguien vio esa serie, básicamente es de un ajedrecista que en algún momento le está, nada, ¿sí? Vamos a decirlo mal y pronto, acudió a ciertas drogas que le hicieron ver tableros de ajedrez en el techo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace ella en su cabeza? Hace algo de fuerza bruta con una pequeña modificación que ahora voy a mencionar. Lo que hace es probar todas las combinaciones, a ver qué pasa si muevo esta ficha, qué es lo que va a mover el otro, más o menos. Obviamente no es tan tonto como fuerza bruta de una, sino basándose en un poco de experiencia y ya saben en algunos momentos, bueno, a partir de acá ya perdí o a partir de acá ya gané, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente evita ciertos cálculos al pedo. Pero eso es algo que es lo que estamos por ver ahora, ¿sí? Entonces, esto literalmente lo que va haciendo es eso. Cada vez que se da cuenta, uy, perdí por acá, bueno, voy por otro lado. Y va volviendo para atrás. Obviamente, nuestra capacidad cerebral para hacer eso no suele ser muy buena. Pero bueno, funciona. Entonces, backtracking, que es en sí lo que vamos a hacer, es básicamente, conceptualmente es lo mismo que fuerza bruta, con la modificación de que cuando ya nos damos cuenta que un movimiento ya directamente nos invalida todo, lo que se dice es podar, ¿sí? Porque en el árbol de recursión cortamos una rama, entonces se le dice podar, y esto es muy literal. Sé que suena raro, pero literalmente como se habla de árboles de recursión, vamos a cortar una rama, entonces estamos podando el árbol, ¿sí? Así que bueno, cuando nos damos cuenta, che, por este lado es al pedo que siga, por ejemplo, en el caso del ordenamiento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo dos elementos, uno al lado del otro, y uno
están ordenados al revés, o sea, el segundo es más chico que el primero, listo, ya está, corto. No sigo ubicando el resto de los elementos, ¿sí? Y en el ejemplo del ajedrez también se puede usar, o sea, por ejemplo, en el caso de esta serie, ya hay un momento donde la experiencia del personaje también le permitía decir, ok, yo ya sé que a partir de acá ya perdí y no voy a seguir viendo cómo siguen estas jugadas. A partir de acá ya sé que ya gané. Y obviamente saber, ok, no voy a probar todas las potenciales combinaciones de movimientos mías y del otro jugador, yo ya sé más o menos cómo se juega y si el otro es más o menos bueno, ya sé qué tipo de movimientos puede llegar a hacer, ¿sí? Eh, y realmente, o sea, las primeras inteligencias artificiales hacían este tipo de cosas acotado a un cierto margen, porque obviamente lo que hacían era, en realidad, las primeras inteligencias, digamos, era fijarse si yo hago este movimiento, cuántas chances hay de que yo gane. Y eso es ver cuántas ramas me llevan al éxito. Obviamente hay como unas ciertas acotaciones, pero bueno, es esa más o menos la idea. Después se le agregó otra lógica para que además se ejecuten más rápido y no hacerlos tan inteligentes, porque había que ponerle niveles, ¿no? Así que bueno, sí, o sea, así como les conté que cuando estaba en el museo, en el Museo Metropolitan de Nueva York, de repente me di cuenta que estaba haciendo un DFS, también estaba mirando una serie de ajedrez y dije, esta chica está haciendo backtracking. Así de quemado estoy por momentos, pero bueno, pasa. Así que bueno, como les acabo de mencionar, estamos viendo ajedrez, un problema de ordenamiento, son problemas, o sea, el concepto de este backtracking se aplica a un montón de campos. ¿Sí? A cualquier cosa donde tengamos un problema combinatorio lo podemos aplicar, básicamente, e incluso para otros. Yo me acuerdo que cuando terminé Algoritmos 2 hice en un momento un algoritmo que lo que hacía era calcularme todas las combinaciones de horarios posibles que podía hacer dependiendo de las materias que quería hacer. Me decía, bueno, acá tenés todos los horarios posibles para que no se choque una materia con otra. Me fue completamente inútil porque ya a partir del segundo año la cantidad de cursos era mínima y en realidad lo que tenías que decidir era qué materias querías hacer más que qué cursos, que como mucho tenías 2 cursos. Sí, ya a partir del cuarto cuatrimestre, ya después a partir de quinto, o sea, quinto hablo de, sin cortarse, ¿eh? Ya directamente, ya, hasta acá creo que eran todos cursos únicos en esa época. Así que fue un gasto al pedo haber hecho eso. Pero bueno, ahí también se puede ver, bueno, ¿qué pasa si elijo este curso de esta materia? Bueno, ¿y qué pasa si elijo este otro curso, esta otra materia? No se chocan, vuelvo para atrás. Ese concepto de, bueno, vuelvo para atrás es esto de backtracking. Así que en fuerza bruta no existe tanto, si bien después cuando uno va y construye la solución terminan siendo muy parecidas. Uno cuando escribe fuerza bruta termina siendo esa generación de combinaciones, en backtracking también la tenemos. Entonces directamente podemos ahí ya mismo ponerle la lógica para hacer este volver para atrás. Y nosotros solamente lo vamos a aplicar directamente en grafos. ¿Sí? De vuelta para que se encuentre bastante acotado. Porque los tipos de resoluciones van a ser de 2 tipos. O ir haciendo un recorrido, ¿sí? Que es un DFS, porque estos problemas son inherentemente recursivos. Esto de generar las combinaciones son recursivas. No nos queda otra. ¿Sí? Entonces, si nos importa seguir un recorrido, lo vamos a hacer sí o sí con un DFS. ¿Sí? Y poder ir desmarcándolo. O sea, a medida que voy volviendo en la recursividad, desmarcándolo. Si no me importa el recorrido específico, puedo hacerlo, o sea, iterando sobre los vértices sin que me importe exactamente, por ejemplo, numerándolos del 0 hasta el n-1 o b-1 y simplemente ir iterándolos. Casi siempre se puede hacer directamente por DFS, pero muchas veces cuando no es necesario seguir un recorrido es más fácil hacerlo sin tener en cuenta eso, porque ahí ya no hay que dejar de tener en cuenta, bueno, qué pasa si el grafo es no conexo o si es dirigido y ese tipo de cosas, uno no tiene que prestarle atención. Pero si necesitamos algo que tenga que ver con un recorrido, sí, obviamente ahí tenemos que hacerlo por DFS. Así que bueno, no sé qué es alfa 0 para saber si usa o no usa backtracking. Así que bueno, ejemplo número 1 de lo que vamos a ver hoy. Supongamos que yo tengo un grafo, vamos a decir no dirigido, ¿sí? Tenemos n o b, es lo mismo, vamos a decir n.
¿sí? Tengo n elementos en el grafo. Tengo un grafo y tengo n elementos, que quiero guardar dentro del grafo. O sea, voy a tener, la cantidad de vértices es mayor que n, ahí me mareé con las letras. Entonces, yo quiero elegir n de esos vértices en los cuales guardar cada uno de estos elementos. Tienen que ser sí o sí diferentes. Y una restricción es que no queremos que hayan dos elementos que estén adyacentes. O sea, si yo elijo dos vértices que contengan uno de estos elementos que estoy guardando, no quiero que entre sí sean adyacentes. Y esto en realidad es una generalización de otro problema que existe y que después vamos a mostrarlo ejecutando. Pero la solución es exactamente la misma. Entonces, no sé si se entendió el problema. Si alguien no entendió cuál es el problema, por favor, pregunte ahora, si no, no avanzo. Ok, sí, la idea es la siguiente. Tengo un grafo, no importa cuántos vértices tiene. Tiene, no sé, 1.000.000 de vértices. Podemos suponer que está conexo, la verdad no nos importa. Es un grafo no dirigido. Y yo quiero guardar en n vértices, no sé, una marca, no importa, no sé, no sé, son puntos geográficos y quiero poner una antena. Pero no quiero que entre las antenas se choquen entre sí porque significa que estoy perdiendo dinero. No sé, alguna cosa así, ¿sí? Entonces, no quiero guardar dos de estos objetitos, como sea, dentro de dos vértices diferentes y que esos dos vértices estén adyacentes. O sea, no quiero que ningún par de estos adyacentes, perdón, de ninguno de estos vértices que estoy eligiendo sean adyacentes entre sí. Ahora va a quedar un poco más claro cuando haga el seguimiento de la idea, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? O sea, yo tengo un grafo, no quiero que de los n vértices que yo elija, ninguno sea adyacente entre sí. Esto no lo puedes resolver detectando si es bipartito, porque el grafo puede no ser bipartito y está todo bien, puedo resolverlo igual. Si por lo menos lo separa un elemento, o sea, la distancia es por lo menos 2 entre todos. Eso es otra forma de verlo. La verdad no es necesario llegar a ver la distancia entre todos, eso va a costar más, pero sí. Pero no, o sea, ver si el grafo es bipartito no me dice nada. Si es bipartito, no me sirve, porque si es bipartito, no es que se puede, y si no es bipartito, no es que no se pueda. ¿Sí? Porque si yo elijo dos que están adyacentes entre sí, por más que sea bipartito, estoy no resolviendo el problema. Entonces, vamos a hacer, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Sí? O sea, en primer lugar, con fuerza bruta o backtracking, voy a probar todas las opciones, solamente que con backtracking obviamente voy a ir podando, ¿sí? Entonces, en cada vértice en el que yo voy avanzando, me voy a ir preguntando, ¿guardo el elemento o no guardo el elemento? O sea, ¿tengo solución si yo acá guardo un elemento? ¿O no tengo solución? O tengo solución si no guardo, ¿sí? Entonces voy a probar ambas. Pruebo. ¿Qué pasa si pongo? No conseguí solución. Ok. ¿Qué pasa si no pongo? Y esto llama recursivamente, ¿sí? O sea, la idea es eso. Esto termina llamando recursivamente. Me fijo. ¿Qué pasa si, supongamos que empiezo, a ver, me fijo en cuál empiezo. Empiezo en el 0, ¿sí? Voy a probar poner, voy a ponerlo relleno, o no poner. Entonces voy a llamar recursivamente al grafo, ahora después con el 1, ¿sí? Yo voy a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que va a ser en ese orden, como están numerados. No sé si 3, 4, justo están conectados, pero no es que estoy haciendo un recorrido de FS. Entonces, creo que incluso en la siguiente vez voy a hacerlo en orden medio distanciado para que quede claro que no estoy haciendo un DFS. Entonces, primero voy a probar qué pasa si pongo un elemento acá en el 0, llamo recursivamente, ¿sí? Hago la recursividad y si al volver no encontré solución, entonces voy a probar qué pasa si no pongo, ¿sí? Entonces, si no encuentro solución no poniendo, voy a volver en la recursividad diciendo, por acá, con todo lo anterior, que acá no hay nada, no hay solución. Y si en este caso no hay solución, es porque justamente no hay opciones, ¿sí? O sea, pero si, por ejemplo, yo ya avancé y por cómo está configurado el 0 y el 1, no hay, porque supónganse que pongo acá que sí y acá que sí, obviamente esto ya no cumple, entonces no importa si acá pongo o no pongo, no va a encontrar solución, esto por fuerza bruta, ¿sí? Entonces como yo voy a probar todas las combinaciones,
¿Qué pasa si pongo en el 2? ¿Qué pasa si no pongo en el 2? Como no hay solución, che, no, volvemos para atrás, acá no hay solución y vas a tener que cambiar acá. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de esto, voy a fijarme si... Esto no es color, o sea, no estoy fijándome si... a ver, yo puedo tener menos vértices que n, o sea, me pueden quedar dos adyacentes que no estén coloreados, entre comillas, coloreados, y eso está bien. O sea, el tema es que hayan dos del elemento, o sea, es muy parecido al problema, pero no es igual, ¿sí? O sea, es una restricción un poco más leve. Pero sí, o sea, coloreo es un problema que se resuelve por backtracking, ¿sí? Coloreo con más de dos colores. ¿Sí? Incluso en la práctica es muy probable que mencionen ese problema. Ya no se puede resolver fijándonos si el grafo es bipartito. Entonces vamos a probar. Empiezo en el 0. Voy a poner, acá hay. Vamos a suponer, bueno, ¿qué pasa si acá pongo? En el 1. ¿Qué pasa si acá pongo? Sigo. 2. ¿Qué pasa si acá pongo? 3. ¿Qué pasa si acá pongo? Bueno, acá nos vamos a fijar. Che, ya llegué a, perdón, quería llegar a 4, ¿sí? Tengo 8 vértices, quiero llegar a 4 elementos que tengo que ubicar. Entonces me fijo, ya llegué a 4. ¿Es compatible esta solución? ¿Es correcta? O sea, digo esto más que nada porque es lo usual que se hace en, ya sea fuerza bruta, backtracking. Es más de backtracking esto que de fuerza bruta, pero estoy tratando de acomodarlo para llevarlo a eso. Entonces, la respuesta es no, esto no es compatible. Entonces, ya directamente pruebo no poner. O sea, ¿qué pasa si fuerzo que acá no hay? Llamo entonces, bueno, fui hacia el 5, no sé. No estoy haciendo un recorrido específico ni nada por el estilo. Voy con el 5, pruebo poner. Como ya llegué a 4, me fijo, ¿es compatible? No, no es, porque el 0 y el 1, por ejemplo, son adyacentes. ¿Sí? Y el 5 y el 1, y el 1 y el 2. O sea, esto no es compatible para nada. Pruebo no poner, llamo al siguiente que es 6. ¿Sí? Entonces, ahora me fijo, ¿esto es compatible? No, no es compatible por estos 3 de acá. O sea, esto claramente va a seguir siendo incompatible. ¿Sí? Esto va a seguir y esto va a seguir. ¿Sí? Vamos a volver para atrás. ¿Sí? Esto va a volver para atrás. ¿Por qué? Porque acá cuando llegamos al último fue, probé poniendo y no poniendo. Y no quedan más, o sea, yo fui iterando, voy por el 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4. No sé, supongamos que ese es el orden que yo definí para iterarlos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decir, bueno, en el 4, que era el último, y que ya no me queda más nadie para ver, poner o no poner no cambia en nada. No puedo conseguir solución, entonces voy a volver. 7, ya probé poniendo y no hay solución, así que vuelvo. 6, probé poner y no poner, y llamar recursivamente y no hay solución, vuelvo. 5, lo mismo, vuelvo. 3, lo mismo, vuelvo. 2, ya probé poner y no funcionó. ¿Qué pasa si no pongo? Espero que ya se den cuenta que esto es estupidísimo porque ya nos podíamos dar cuenta de entrada que esto no iba a andar. Entonces voy a probar el 3 y 5. Y esto obviamente no va a andar. Voy a probar con el 6 y esto no va a andar. ¿Sí? Perdón que lo acelere, pero la verdad es que... Facundo, porque acá estoy... O sea, no paré en el 3 porque yo quiero llegar a 4 elementos y esto es fuerza bruta, no es backtracking. ¿Sí? No, esto no está haciendo backtracking. Yo no estoy pensando. Fuerza bruta es probar todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque la lógica es primero pensemos con fuerza bruta y después pensemos con backtracking. Es primero pensemos cómo genero todas las combinaciones, después veamos cómo corto, antes. ¿Sí? O sea, esa es la idea, básicamente. O sea, yo ahora no estoy recorriendo por aristas, acá justo se dio que hice en este sentido, y solamente por eso me pareció que se está generando... Acá no importa porque no estoy haciendo un recorrido. Cuando lo haga por backtracking va a quedar un poco más evidente, creo que salto más para que sea evidente. Porque no me importa seguir un recorrido. ¿Lo podría hacer con un recorrido? Sí, tranquilamente. Tranquilamente lo puedo hacer con un recorrido. Entonces, hay otros donde me conviene. Por ejemplo, coloreo. Yo estoy bastante convencido de que anda más rápido haciéndolo con un recorrido, o sea, por DFS, porque es más fácil cortar ya los casos en donde ya tengo un adyacente que es de mi mismo color. ¿Sí? En este caso,
hacerlo de una forma u otra creo que no cambia. No lo tengo implementado de las dos formas, pero tampoco, qué sé yo. Pero bueno, entonces, evidentemente esto, vamos a volver para atrás, vamos a volver para atrás, y ahora vamos a probar qué pasa si en este escenario no pongo en el 3, porque ya probé poniendo, no poniendo, y vamos a seguir probando, no, ¿sí? Vamos a volver para atrás, en el 5 vamos a probar qué pasa si no pongo, ¿sí? Y esto sigue, y esto va a seguir para atrás, y esto va a seguir para atrás, y esto, ¿sí? O sea, esto sigue probando todas las combinaciones, fíjense que esto sigue. Y acá, obviamente, además paró porque ni siquiera llegué a las 4. O sea, terminé de ver todos los vértices y ni siquiera llegué a ubicar 4 elementos. Entonces, acá por fin voy a decir, bueno, y ahora, ya que me di cuenta que poniendo y no poniendo en el 2, con todo lo anterior que yo hice, no llego, entonces voy a decir, bueno, poniendo un elemento en el 1, esto no anda. Entonces vamos a probar no poniendo. ¿Sí? Es un gran problema porque la solución incluye al 1. Así que tengo que volver a hacer todo lo que acabo de hacer ahora, darme cuenta que no llego a los... Creo que no llego. A ver, ¿qué pasa si pongo un 2 en el 2, en el 4? Ah, no, sí, porque voy a llegar a 2, 4 y 6. Sí, va a llegar. ¿Sí? Y fíjense que esto tiene solo 8 vértices. Está bien, obviamente soy un ser humano que está mostrándole con flechitas las cosas, ¿no? Esto en una computadora corren nada, pero igual es bastante feo esto, ¿sí? Espero que haya quedado... Claro, backtracking se daría cuenta, ¿sí? Pero primero hay... el problema de esto es una máxima de Donald Knuth que dice la optimización temprana es el principio de todos los males. Obviamente esto hay que mejorarlo, ¿no? Uno no puede trabajar directamente con esto porque es una basofia lo que tarda. Pero la realidad es que lo primero que conviene es pensarlo así. Primero pensemos cuál es la parte de esto de generar todas las combinaciones. Una vez que yo ya tengo muy en claro cómo genero todas las combinaciones de soluciones posibles, o sea, de potenciales soluciones, de potenciales configuraciones, recién ahí digo, bueno, ¿en qué momento me doy cuenta que esto ya no va a ser solución, cosa de ya cortar? ¿Sí? Y eso en general ya viene, o sea, hay dos lugares posibles donde podemos poner ese código, depende del problema particular, ¿sí? Entonces, a la pregunta de Nazarena, si backtracking es distinto a fuerza bruta, sí, son distintos. O sea, fuerza bruta es simplemente generar todas las combinaciones posibles y ver cuál es la mejor o cuál es una solución posible o lo que fuere, ¿sí? Porque a veces no estoy buscando la mejor. En este caso no estoy buscando la mejor, ¿sí? Entonces, el problema es ese. Y backtracking es básicamente el mismo concepto, pero a medida... Fuerza bruta podría ya generar toda la combinación y recién cuando la generé, ahí fijarme si es una solución compatible o no. El tema es que muchos problemas yo me puedo ir dando cuenta a medida que la voy generando. Entonces ya puedo cortar de antes. Pero, o sea, en ese sentido es conceptualmente diferente. Fuerza bruta puede ser, ok, genero de alguna manera una combinación, me fijo si es válida o no. Y en cambio, perdón, estoy leyendo las cosas que ponen para ver si me estoy perdiendo algo, ¿sí? Con backtracking sí o sí es esto de ir generándolas de a poco y ir cortando, ¿sí? Entonces, en alguna época cuando yo estaba en la práctica decía, a ver, fuerza bruta y backtracking, a ver, backtracking es fuerza bruta con una poda, básicamente, y en la práctica es así. Conceptualmente hay una pequeña mayor diferencia, porque fuerza bruta no tiene por qué escribirse de la manera que lo vamos a hacer, pero en la práctica se escribe de esta forma. Entonces es como que tiene sentido. Entonces, y a lo que decía Sofía, de si el código es complejo o no, el código es súper simple. O sea, está bien, hay que pensar, bueno, ¿cómo es esto de generar o no generar todas las combinaciones? Pero el código es bastante simple, porque además es recursivo. Entonces, supongamos, antes de ir al código, vamos a ver cómo lo resolveríamos con backtracking y vamos a ver que, si bien no es que sea rapidísimo, es mucho más rápido. O sea, fíjense que acá me cansé y no llegué a la solución. O sea, no los iba a entretener toda la clase para ahora seguir probando todas las combinaciones. Entonces, con backtracking lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a directamente empezar de la misma manera, pero me voy a dar cuenta, che, cuando algo no es compatible lo voy a cortar de cuajo. Pongo acá, listo, ¿esto es compatible? No, ya está, cambio. 2,
O bueno, ahora voy al 3, porque le quiero mostrar justamente, no estoy diciendo ningún tipo de recorrido. Voy al 3, ya vienes 0, 1, 3. Voy al 3. ¿Esto es compatible? Sí, entonces sigamos. Voy al 6. ¿Esto es compatible? Sí, sigamos. 5. ¿Esto es compatible? No. Pruebo con no poner acá. Voy al siguiente, que es, no sé, es el 2. ¿Esto es compatible? No, porque el 2 y el 3 no son compatibles. Además, lo bueno de esto es que como yo, el único que pudo haber roto la compatibilidad de esto es el último que acabo de poner. No es que tengo que probar, bueno, el 0 y el 6 son adyacentes, no, porque si no habría cortado ahí. Así que incluso, ya siguiendo la lógica de que esto ya lo hice para todos los elementos anteriores, solamente tengo que fijarme el 2 con sus adyacentes. Eso lo hace también más rápido. No es que tengo que probar el n cuadrado de vos sos adyacente de A es adyacente con B, B es adyacente con C, etc. No tengo que probar todas las combinaciones. Solamente el 2 con sus adyacentes. ¿Sí? En este caso no es válido, no es una solución compatible, entonces pongo un 2 acá. Voy al 4, tampoco, voy al 7, tampoco. Entonces voy a tener que volver para atrás. ¿Sí? Entonces vuelvo. En el 6, que fue el último al que llegué, como esto, poner no me generó solución, llamé recursivamente y terminó no devolviéndome solución. Esto de que digo me terminó no devolviendo soluciones literalmente como funciona. Backtracking, llamo recursivamente, por acá no hay solución, listo. Pruebo qué pasa sin. Entonces voy al siguiente, que era el 5, pruebo con, no es válido. Fíjense que ya voy cortando. De vuelta el 2, no. 4, no. 7, no. Vuelvo. Volví al 6, poner y no poner, no me sirvió, también vuelvo. El 3, poner y no poner. No, perdón, poner no me funcionó, pruebo no poner. Pruebo poniendo en el 6, pruebo poniendo en el 5, corto. Pruebo poniendo en el 2, hasta ahora vamos bien. Pruebo poniendo en el 4 y lo logré. Espero que más o menos se entienda que si bien esto tarda, es mucho más rápido que lo anterior. O sea, es obvio que tarda mucho menos. En la práctica incluso van a verlo un poco más claro con dibujitos y todo y qué sé yo. Pero espero que se note que no probé cosas que ya sabía de entrada. O sea, perdón. No es que partí de este lugar e hice toda la recursividad al pedo, ya sabiendo que no iba a ser una solución posible. O sea, yo ya acá sabía que todo esto, todo lo que genere de acá en más, toda esta rama, toda esta rama de la recursividad la puedo cortar directamente de cuajo. ¿Sí? Y después se pueden meter más podas que solamente esto. Entonces, guardate en los recorridos que fallaron, no sirve para optimizar porque va cambiando el vértice que falló. Sí, no, va. Eso depende del problema. En este caso no me sirve. Porque que haya fallado el 3 con el 4 y el 7 y no sé qué, no me sirve de nada porque después, volviendo para atrás, puedo cambiar las cosas. Así que no. Pero es importante esto de que yo, por ejemplo, marco como que estoy diciendo, ok, acá hay algo, o lo voy sacando, o directamente ni siquiera tengo más en cuenta, perdón, que acá hubo algo. ¿Sí? Acá estoy explícitamente diciendo que no hay nada, o explícitamente diciendo que hay, o todavía no puse nada. Cuando yo vuelvo me tengo que asegurar de que la situación esté como en estado inicial para yo después poder volver y poner algo y probar. ¿Sí? Entonces, listo, vuelvo. Entonces, a nivel código, este va a ser el mismo código que después les voy a mostrar. ¿Qué vamos a hacer? Es fijarnos, bueno, básicamente la condición de corte, si ya vi todos los vértices y no llegué, bueno, devuelvo falso. Este es un caso, porque estoy numerando del 0 hasta el n-1, o sea, si llegué a n, perdón, de 0 a b-1, b-1. Si yo llegué a, porque estoy iterando más 1, ¿sí? Digo, los vértices están numerados del 0 hasta el n-1. B-1, B. Ja. ¿Sí? O sea, tienen eso como identificador o lo que fuere, lo guardé así. O sea, no estoy haciendo un DFS, no estoy haciendo un recorrido que tenga en cuenta las aristas cuando estoy moviéndome. Entonces, cuando ya veo un vértice que está fuera del rango de todos los que tiene el grafo, es que no encontré solución. Que fue lo que me pasó cuando en el 4 voy al siguiente y no hay siguiente, entonces no llegué a la cantidad que yo quería. Si no, lo que hago es me fijo.
ok, si ya llegué a la cantidad que yo quería, entonces me fijo si es compatible o no. ¿Sí? Esto devuelve true o false nada más, no hace más que eso. ¿Sí? Entonces, me fijo si es compatible o no. Si es compatible, bien, y si no es compatible, por acá no voy a seguir, es al pedo que siga fijándome porque yo ya tengo acá n y de todas formas no llegué a la solución. ¿Sí? Y ahora me fijo mis dos opciones. Si tengo más opciones, por ejemplo, no sé, tiro un dado y en función de la cara del dado, no sé, quiero sumar un valor, voy a poner un for de mis opciones, ¿sí? Pero acá yo tengo dos. Opción número 1, pongo el vértice actual, ¿sí? Entre estos puestos, que serían, bueno, no sé, las cosas que pongo, los elementos, ¿sí? Opción 1, me fijo, ok, ¿qué pasa si lo pongo acá? Me fijo, ok, ¿hay solución? O sea, llamo recursivamente y hay solución. Si la hay, devuelvo verdadero. Y si no, ¿qué pasa si lo saco? Y bueno, como acá sacarlo es lo mismo, o sea, no hay nada más que hacer, directamente devuelvo el resultado de llamar recursivamente si directamente saco el elemento. Y nada más. O sea, no lo tengo en cuenta. En la siguiente llamado recursivo voy a seguir. Me fijo si hay preguntas. Digamos que esto sería b factorial más o menos, pero hay una cantidad, o sea, están las aristas dando vueltas que te afectan cuánto, pero supongamos que es b factorial y está bien. No, y además tiene en cuenta n. Creo que esto es b a la n. O n a la b. Algo así. O sea, es feo. Esto es horrible, ¿sí? Pero es una complejidad. Esto les aseguro, esto es altísimo. ¿Cuánto tarda? Entonces, cambio. A ver si es compatible es esto de fijarme, es hacer esta cosa cuadrática de fijarme cada vértice, o sea, cada par de vértices si son adyacentes uno del otro. ¿Sí? Eso es esta función que tengo acá. Ahora, por backtracking, si acá cambié de fuerza bruta por backtracking, me fijo acá, literalmente, ok, bueno, no estamos digamos, en un vértice incorrecto. Todavía no llegamos a una potencial solución porque todavía no llegamos a los n puestos. Ok, bueno, fijémonos si lo que hicimos hasta ahora es compatible. Esto lo podemos verificar o bien acá, ¿sí? O lo podemos hacer justo acá, en este caso, ¿sí? En el caso de ponerlo. ¿Sí? En este problema particular, en otros problemas tenemos otras cosas porque tenemos que poner sí o sí un valor, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de coloreo, tengo que poner rojo o azul. Me tengo que fijar, che, con rojo, ¿es compatible? Bueno, con azul, ¿es compatible? Porque si no es con ninguno de los dos, ya está, no es compatible nada. Sí, pero tengo que poner algo sí o sí. Sí, en este caso solamente tengo poner o no poner y entonces es más simple todavía el código. ¿Sí? Entonces, de vuelta, todo lo demás no cambia. Y esto lo pueden poner en otra parte, no es que tiene que estar ahí sí o sí. Para mí es cómodo ponerlo ahí, pero no es obligatorio para nada. Entonces, perdón que no sé si les pasa algo, si yo voy moviendo de un lado para el otro, pero me estoy fijando. Como no me hablan, no sé si me están preguntando algo. Entonces, ¿quedó claro esto de acá? O sea, es esta la idea. Hay un poco de cuestión de entender cómo funciona a nivel recursividad, pero el concepto es este. Está el caso base que siempre existe en cualquier algoritmo recursivo, que se puede escribir de distintas formas, depende de cómo uno esté escribiendo el algoritmo, ¿sí? Y del problema particular. Después siempre va a venir acá o en otro lado, pero en algún lado me voy a fijar si la solución es compatible, ¿sí? O voy a podar de alguna manera. Esta es la poda. Entonces, ¿por dónde me aseguro no vayas por algún lado que sabemos que no es solución? Y después está probar todas mis opciones. Perdón. Mis opciones son poner o no poner. ¿Sí? Y según uno u otro, nada, saco. Entonces, y acá, perdón, un segundito, creo que. Acá rompí esto. Y la otra opción es seguir agregándole lógica a esto. Por ejemplo, supónganse que ya me puedo fijar, che, ya no llego. Yo ya sé que no llego.
a la solución. Por ejemplo, ya puse demasiados que no, entonces al pedo seguirme fijando, no me quedan ni siquiera suficientes vértices para poner los n, o sea, en los que me quedan. Por poner un ejemplo, ¿sí? Y esta parte acá es compatible, hasta lo podemos mejorar, como les dije antes, de que podemos solamente considerar el último vértice que puse, que sería el último, lo último que haya guardado. Que incluso creo, no sé si lo tengo en algún lado, bueno, en el código que tengo implementado estoy casi seguro que está así. Entonces, si yo ya me fijo que ya no llego, también puedo podar. No es solamente, bueno, ya está, ya es incompatible. Bueno, también puede ser, ya no llego. Y se puede agregar más lógica. Acá se puede agregar tanta lógica como se quiera. ¿Sí? Y cualquier cosa que hagamos está bien. Porque es en el afán de hacerlo más rápido. ¿Sí? Entonces, a nivel complejidad me fijo, ok, no hay más preguntas. A nivel complejidad, acá estamos probando todas las combinaciones. En el caso de un grafo y con esto, más o menos tenemos 2 a la n porque es poner o no poner. En cada vértice yo tengo poner o no poner. Esto podemos decir 2 a la n porque tengo n elementos que quiero poner. Entonces no voy a tener más que eso. Entonces, cada elemento tengo 2 opciones, entonces es 2 a la n. En realidad se puede decir cómo puedo tomar todas las combinaciones de formas que tengo de n tomados de a 2. Es combinatorio, entonces también se puede decir que es factorial. Sí, pero lo único que importa es que termina siendo exponencial de una forma o de otra, es exponencial. ¿Sí? Y como es exponencial, es feo. Y backtracking, la poda lo hace muchísimo mejor, pero la complejidad sigue siendo exponencial. En algunos problemas, la poda puede ser tan buena que... Esto de vuelta, esto es en general. En general. Hay problemas donde la poda hace que directamente se pueda ver que el problema pasó de ser exponencial a cuadrático. Pero son algunos casos muy particulares, la verdad. En general, termina igual siendo exponencial porque de todas formas va a seguir tardando un montón, pero vamos a tardar muchísimo menos. Y podríamos, ¿sí? Se puede hacer un análisis amortizado, o sea, ese análisis que hicimos en su momento, que yo les mandé, analizando cuánto cuesta apilar o desapilar en función de duplicar al redimensionar, o bien cuando vimos Hippify, es un análisis como un poco más minucioso, y con eso se puede llegar a ver que es mejor, pero es bastante más complejo hacer ese análisis. ¿Sí? Entonces, quedémonos con que es exponencial. No, estos son particularmente los únicos problemas donde en general no les vamos a preguntar cuál es la complejidad, salvo que sea evidentísimo. Porque no tiene mucha ganancia, es como es exponencial. Estoy probando todas las combinaciones en el peor de los casos. O sea, no le podemos decir nada ante eso. Entonces, la complejidad en particular para este problema, o sea, la complejidad, siempre cuando tengo algo exponencial, muy probablemente tengo algo combinatorio dando vueltas. No siempre, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo del enésimo número de la secuencia de Fibonacci es exponencial, implementándolo de forma recursiva, o la forma tradicionalmente recursiva, que probablemente hayan visto en Algoritmos 1. Eso es exponencial y se puede mejorar. ¿Sí? Entonces, pero en general está relacionado con algún tipo de combinatoria o algo por el estilo. Entonces, otra variante de problemas de backtracking o fuerza bruta, es lo mismo, son problemas combinatorios, es en donde en vez de querer devolver una solución, quiero devolver todas las opciones viables. ¿Por qué quiero todas? Ya les dije, yo quise armarme un algoritmo que me devuelva todas las opciones posibles para, no sé, cursar en función de algunos, que no se pisen los horarios. Después a uno no le importa que se pisen los horarios y bueno, ya está. Pero eso pasa más adelante. Así que bueno, esa era mi restricción, que no se pisen los horarios, y después las ordenaba yo usando usando heapsort nada más para ordenadas con un determinado criterio, pero ahí quería todas las soluciones, ¿sí? Entonces, ahí no podemos parar cuando encuentro una solución, tengo que seguir. Bueno, eso nada más para que sepan que existe esa alternativa, y bueno, tengo que seguir, y creo que en la práctica ven un caso en el que pasa eso. Nada más para que lo vean. En la guía hay varios ejercicios donde tienen eso, pero bueno, es nada más para que sepan, existe esa variante. A veces no quiero una solución, quiero
todas las soluciones o quiero la mejor. Y si quiero la mejor, sucede lo siguiente, como si quiero lo mejor, no me puedo quedar con la primera solución que encuentre porque puede haber una mejor después. Entonces tengo que seguir fijándome. Por ejemplo, el problema del viajante es uno así. Entonces, el problema original, a este que les acabo de mostrar, es el problema de las n reinas. ¿Cómo es el problema? Tengo un tablero de 8x8 de ajedrez y quiero ubicar 8 reinas de tal forma que ninguna se coma con ninguna. ¿Sí? Ese es el problema original. Yo nada más lo generalicé a grafos, donde obviamente los adyacentes son, si en este casillero una reina come a otra que esté en el otro casillero. O sea, son adyacentes y una reina puede moverse de un espacio a otro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la demo rápidamente de esto. Entonces, ahora... Ok. El código es bastante parecido. Nada más acá puse un poco de lógica bueno, cambiar la dimensión si quiero hacerlo en vez de 8x8 por otra cosa. ¿Sí? Y si lo quiero hacer por fuerza bruta o backtracking. Entonces, bueno, al final no tengo hecho nada más la versión cuadrática de ver si son compatibles. Esto se puede mejorar, como ya les dije, así que hasta puedo andar más rápido de lo que ya hace. Y acá después el resto es esencialmente lo mismo, return true, sí. Sí, es el mismo código, ¿sí? Todo vuelve true o false. La diferencia es que como va guardando en este coso de puestos, los va guardando, al final tiene la solución, ¿sí? Y el de fuerza bruta es exactamente lo mismo. Es el código que les acabo de mostrar antes. Que de vuelta, por ejemplo, esto de... Este acá se podría mejorar agregándole que si ya sé que no llego, entonces también puedo... perdón. ¿Dónde está la poda? No, esto es fuerza bruta, con razón, perdón. Acá está. Si ya sé que no llego, entonces acá no llego. No llego, entonces también puedo volver false. Puedo poner un ejemplo. Perdón. ¿Sí? Y pues bueno, tengo una función que simplemente llama esa y después devuelve. Si me quedo con todos los vértices de los grafos, del grafo me genera una lista y entonces empiezo por el vértice que, digamos, el primero de ellos, el que esté en la posición 0. Entonces, después de eso, devuelvo simplemente esta lista que se me haya generado, que puede estar vacía si no hay solución. Ok, también está una solución que me obtiene todos, que acá está. Bueno, esto después se los subo, o se los dejo en algún lado, no sé. Que justamente lo que hace es fijarse, obtener todas las soluciones posibles, ¿sí? Consideren que eso puede tardar un montón de tiempo, ¿eh? Lo hace por backtracking para que no tarde tanto. Voy a fijarme si esto corre. Entonces, supongamos que quiero correr esto. Ahí me va a dar una solución. Y acá le puse nada más para que me devuelva cuánto tiempo tardó. Entonces, acá tiene una solución que, si no me equivoco, es esta misma, que acá les paso. Ese es un dibujito que hice el cuatrimestre pasado, o sea, se los hice en la cara, nada más para al pedo de dibujárselos en la cara. Pero bueno, sí, acá tengo nada más un algoritmo que me genera las... Ya, acá está. Esto nada más genera todas las... el tablero de n por n generando todas las adyacencias y etcétera. Entonces, y me tardó 486 milisegundos, no es mucho. Supongamos que en vez de 8 lo hacemos de 12. Y esto lo estoy haciendo adrede para que vean que efectivamente backtracking es exponencial.
O sea, aumenté un 50% y esto no aumentó un 50% de tiempo, aumentó mucho más. Y no aumentó, no va a haber aumentado ni cuadrático. Fíjense, de, no sé, 400, o sea, menos de medio segundo y ahora tardó casi 25 segundos. O sea, aumentó una locura, ¿sí? Aumentó más de 50 veces el tiempo. Entonces, y acá está la solución. Entonces, supongamos que quiero obtener todas las soluciones. No, esto lo voy a hacer de 8 por 8 porque si no, esto va a tardar mucho. O sea, imprimamos esto. Y esto va a tardar. Esto va a tardar un ratito. Pero bueno, mientras tanto les voy contando. También ahora voy a dejar corriendo. Si tarda mucho, creo que voy a dejar corriendo otra cosa en vez de esto. Vamos a probar qué pasa si dejo con fuerza bruta. Tablero de 8 por 8. 8 por 8 con backtracking había tardado menos de medio segundo. ¿Sí? Lo voy a poner ubicación. Tardó 32 segundos para encontrar todas las soluciones posibles. ¿Sí? Acá están literalmente todas las soluciones, que bueno, son bastantes. Si quieren, se agarran un tablero de ajedrez y van ubicando todas estas posiciones y ahí les va a dar todas las soluciones posibles. Entonces, para recordar nada más esto... Ahí no. Veamos, un segundito. Tardó medio segundo por backtracking. Y vamos a ver ahora por fuerza bruta, ¿sí? Lo voy a dejar corriendo y vamos a volver más tarde. Porque les aseguro, no terminó la clase si espero. ¿Me están viendo o algo por el estilo? ¿Me están viendo? Estamos viendo Python todavía. Ah, ok, listo. Pero si veían que estaba tildado es porque estaba tildado. Bueno, y vuelvo a la diapositiva. Sí, estamos bien con las diapositivas, ¿no? Muy bien, vamos al segundo camino. Ok, bien. Entonces, segundo ejemplo. ¿Sí? Esto sacado directamente de Wikipedia porque para palabrearle yo era el pedo. Camino hamiltoniano, es algo que suena re cheto. Un camino hamiltoniano, de vuelta, recuerden que los grafos vienen de toda una teoría de matemática, ¿sí? Es un camino dentro de un grafo en el que todos los adyacentes se visitan a lo sumo una sola vez, ¿sí? O sea, como quiero decirlo esto de la manera más simple posible. Es un camino dentro de un grafo, ¿sí? O sea, yo quiero simplemente hacer un camino que visita todos los vértices. Nada más eso, pero los visita una sola vez. Pero tiene que ser un camino y no vuelve para atrás. O sea, no pueden decir, bueno, cualquier BFS va a funcionar, no, o DFS, no. Un DFS no va a servir porque un DFS cuando corta, volvemos para atrás, por ejemplo, si tiene, no sé, punto de articulación o cosas por el estilo, pero tengo aristas de retorno, ese tipo de cosas, no me sirve. ¿Sí? Entonces queremos ver un recorrido en el cual yo básicamente dibujo todas las aristas sin levantar el lápiz una sola vez y sin volver a pisar algo que ya haya dibujado, ¿sí? O sea, no quiero volver a pisar algo que haya dibujado, salvo cuando hay aristas que se cortan, ¿no? Pero en nuestros dibujos no va a pasar eso. Entonces, volvemos al grafo de antes. El de puentes, no, el problema de los puentes es el de Euler, no es el de Hamilton. El de Hamilton es con vértices, el de Euler es visitar todas las aristas. Y así fue como dijo, bueno, voy a inventarme toda una teoría de grafos y hoy en día tenemos un montón de cosas gracias a eso.
gente grosa que no sabe ni lo que está haciendo. Bueno, empezamos, pongámosle en el 0. Acá sí voy a hacerlo con un DFS, ¿sí? Que quede claro, con un BFS esto no va a funcionar ni en pedo. Entonces lo vamos a hacer con un DFS y obviamente vamos a volver para atrás cuando no nos sirva más. Entonces empiezo en el 0. Fíjense además que si no hubiese empezado en el 0, esto puede no tener solución, porque si empiezo en el 1, para que quede claro, acá sí o sí tengo que empezar en el 0. Si empiezo en el 1, nunca voy a tener solución. ¿Por qué? Porque cuando voy al 0, después, ¿a dónde voy? Tengo que volver al 1 y ya no es un camino hamiltoniano. Si empiezo en el 2, eventualmente voy a tener que ir al 0, y la única forma que me queda es llegando como último lugar al 1, ¿sí? O sea, tengo que empezar sí o sí en el 0 o en alguno que, a ver si yo vengo en el 2. Tac, 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 tac. Bueno, sí, hay una forma. Hay forma, pero, por ejemplo, no puedo empezar en el 1. Si empiezo en el 1 no hay solución. Creo que si empiezo en el 5 tampoco, pero no estoy seguro. Había otro vértice más que si empezaba no tenía solución. Pero bueno, empezamos en el 0. ¿Sí? Entonces empiezo en el 0, voy al 1, del 1, pongamos, esto es completamente al azar, ¿a cuál voy? Voy al 5, del 5 voy al 3, del 3 voy al 2. ¿Qué sucede? Acá ya no tengo, no puedo ir del 2, no puedo ir a ninguno. O sea, el 2 no puedo ir al 1 porque ya fui, no sería camino hamiltoniano. Y tampoco puedo ir a ninguno que no haya sido visitado. O sea, me quedé sin adyacentes sin estar visitados. Entonces, ¿qué hago? Llegar hasta acá, llegar al 2, ahora no me sirve. Entonces vuelvo. Entonces, ahora voy a ir al 4, pongámosle, al 7 y al 6. Sí, no tengo muchas opciones porque del 3 solamente me queda, no puedo ir al 5 que ya fue visitado, solo puedo ir al 4. El 4 no puede ir al 3, no puede ir al 5 porque ya fueron visitados, entonces voy al 7. Y del 7 voy al 6, y del 6 no puedo ir a nadie más, y como todavía no visité a todos, también vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, y ahora voy a probar por el otro lado, voy a ir por el 6 en vez de ir por el 3, porque el 5 todavía tiene, el 5 nada más no puede ir ni por el 1 ni por el 3, que fue la opción que ya probó. Puede ir al 4 o puede ir al 6. Entonces vamos al 6, del 6 al 7, del 7 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, y ahí conseguimos un camino hamiltoniano. ¿Sí? Porque ya está, ya visitamos a todos. En particular, si podemos además cerrar esto y volver al inicial, tenemos un ciclo hamiltoniano. Se llama así. Bueno, gente que está viendo analogías por todos lados, sí, ¿no? Sí, lo de no levantar el lápiz es claramente una mejor explicación que se llama camino hamiltoniano, qué sé yo. Pero bueno, sí, lo que queremos es básicamente es esto de, fíjense que yo en algún momento no puedo volver para atrás. ¿Sí? Obviamente, si yo lo que quiero es llegar a este camino. Fíjense que yo acá no tengo que levantar el lápiz en ningún momento para volver para atrás, para evitarme a alguien que ya visité, pinté o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, la lógica es esta. Este código no lo tengo al pedo seguirlo probando, pero bueno. Esto es esencialmente un DFS que va agregando visitados a un camino. Esto es una lista. Y me fijo, si ya visité a todos, listo, es que ya gané. Ya había todos los vértices que tenía que ver, listo. Y si no, voy a ver todos los adyacentes de este vértice y me voy a fijar. Si no están visitados, lo visito y me fijo si esto me devuelve solución. ¿Sí? Y si me devuelve solución yendo por ese camino, listo. Si no me devuelve, o sea, si ninguno de los adyacentes que me hayan quedado no visitados, me devuelven que haya funcionado, que hay camino hamiltoniano, tengo que sacar a este vértice de esta solución para poder pisarlo por otro camino. ¿Sí? Es muy frecuente que se coman esto y eso hace que no encuentren soluciones. Le va a decir, che, no hay solución en problemas que los hay. ¿Por qué? Porque van a seguir dejando, por ejemplo, dejan el vértice dentro de los visitados. Cuando estamos diciendo en realidad, che, no, esto no me está sirviendo, volvé para atrás y esta es la gran diferencia con un DFS tradicional que hacemos, que es que puedo volver a pisar este vértice por otro camino que me lo asegure. Fíjense que yo acá, primero, o sea, cuando vuelvo acá, cuando hago
digo, ok, venir al 3 no me sirvió para nada porque no encontré solución. Vuelvo y el 3 ya no está más visitado para que yo después pueda visitarlo. Porque si no, cuando llegue acá al 4 y diga, bueno, quiero visitarte, va a decir, no, no podés, porque este ya está visitado. No me sirve. Esto es medio, tal vez un poco más evidente que lo tengo que sacar de la solución porque ya no forma parte. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, que parecen dos líneas pelotudas que son O de 1 y no sé qué, esto es lo que cambia que el algoritmo encuentre solución o no. Obviamente, si además no lo hago, si no hago esta línea, el algoritmo va a correr rapidísimo, solamente que no va a andar. ¿Sí? Y obviamente en este caso no encuentro. Y en este caso la poda es está un poco más implícita, porque está en el hecho de no volver a un vértice que ya fue visitado. Porque si mi condición es no pise dos vértices, el mismo vértice, para encontrar este camino, bueno, digamos que esta es nuestra poda. Se pueden llegar a agregar más, se puede llegar a agregar más lógica, ¿sí? Por ejemplo, una opción viable sería obtener los puntos de articulación. Yo ya sé que no puedo empezar por puntos de articulación. Si yo empiezo, por ejemplo, acá el 1 es un punto de articulación. ¿Sí? Si yo empiezo en un punto de articulación, el gran problema es que voy a tener que hacer todo este camino, volver para poder ir al otro lado. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que directamente empezar por vértices que no sean punto de articulación. Eso es algo que podemos ver, o sea, obtener los puntos de articulación es algo lineal, entonces es fácil. Eso para empezar. Eso sería una o sea, antes de empezar a procesar esto es, bueno, ya vayamos descartando sobre quiénes puedo llegar a empezar. Eso es una posibilidad que puede estar bastante buena. Eso para empezar. Y después pueden haber otras lógicas más que se le agreguen, ¿eh? O sea, acá es nuestra inteligencia contra fuerza bruta, básicamente. Es, ok, fuerza bruta es donde empezamos. Backtracking es lo que tenemos como herramienta. Bueno, ¿cómo puedo ir mejorando? ¿Dónde puedo ajustar una tuerca más para que esto tarde menos? Todas esas cosas que le decimos que no van en complejidad, justamente es eso lo que estamos atacando. Todo eso que complejidad no ve. Porque yo no importa, bueno, qué sé yo, me fijo no empezar por los puntos de articulación, eso no va a cambiar la complejidad del problema, pero lo va a hacer más rápido y notoriamente más rápido. Por eso acá es donde la herramienta de complejidad nos queda un poco corta para definir qué es algo mejor que otra cosa. Porque acá ya vendría alguien más de Exacta diciendo, bueno, da lo mismo, sigue siendo exponencial. Yo digo, sí, pero uno tarda medio segundo y el otro tarda media hora. ¿Sí? Es una gran diferencia. ¿Sí? Por eso les digo, sí importan ese tipo de cosas, más cuando estamos en este tipo de problemas. En exponencial es como, bueno, ya sabemos que todo esto vive en exponencial, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Y acá se nota un montón. ¿Sí? Y Sofía, sí, exactamente ese último return false, ahí lo pongo de vuelta. Este return false es básicamente, justamente, no me quedó ninguno de mis adyacentes no visitados, o sea, me fijé todos los adyacentes que no estén visitados, pruebo por ahí. Ninguno me devolvió true, o sea, ir por ese vértice no me devolvió true eventualmente, porque si no habría entrado acá. Entonces, evidentemente, no me sirve haber llegado a este vértice ahora. Tengo que volver a este vértice B en otro momento, por otro camino. Y eso me va a ayudar a que esto se resuelva. ¿Qué es lo que me pasó acá? No me sirvió llegar al 3 por acá. Entonces, no, por acá no me sirve. Acá no hay solución, es ese return false. Entonces, pero ahora sí, viniendo de este otro lado, sí. Entonces, y como no da lo mismo por donde comencemos, tenemos que hacer ese típico for en grafo, nos fijamos empezando por cada uno de los vértices diferentes, ¿sí? Y creo que este visitados, que es un set acá, creo que esto no está bien. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo porque este set, si esto vuelve false, el set está vacío. Así que bueno, ¿qué otras cosas más podemos llegar a hacerle a esto? De vuelta, la idea es ir optimizando. Entonces, muchas veces lo que se quiere es obtener aproximaciones. Tal vez, fíjense que estos problemas pueden tardar un montón, porque estábamos probando con, bueno, en el caso de las n reinas, ahora estoy dejando correr fuerza bruta, 8 por 8, 64, algo con 64 vértices que sigue ejecutando, ¿sí? Sigue ejecutando, ¿eh? Incluso, o sea, les digo yo ahora, está ejecutando todavía.
Y para que sepan nada más, el cuatrimestre pasado tardó aproximadamente 27 minutos. ¿Sí? Eso para que sepan. Entonces, ¿qué cosas más podemos hacerle a esto? ¿Sí? Una opción es, yo realmente quiero la solución exacta. Esto es algo que se escapa un poco de la materia, ya a partir bueno, entre comillas, de este año 2020, porque antes dábamos unos algoritmos de aproximación, pero ese tema quedó completamente en teoría de algoritmos ahora, y algunas cosas en modelos de optimización o no. Eso vamos a hablar un poco más adelante, cómo es que siguen todas estas cosas. Entonces, muchas veces lo que se hace es conseguir aproximaciones. Y la verdad es que el cerebro humano es muy bueno para pensar algoritmos rápidos, que tienen un determinado nombre, no importa ahora, que andan muy bien. O sea, obtienen aproximaciones bastante buenas. A cambio, siguen siendo aproximaciones, no son exactas, pero tardan muchísimo menos. Ahora bien, yo algo que podría hacer en problemas, por ejemplo, de optimización, o sea, yo quiero, por ejemplo, lo de aproximaciones lo puedo hacer cuando quiero resolver un problema de optimización. O sea, si yo quiero encontrar si existe o no existe una solución, no me sirve aproximar, porque es solución o no es solución. Si quiero obtener todas las soluciones, no puedo optimizar, porque o tengo todas o no las tengo. No hay mucha más vuelta que darle. Ahora, cuando yo quiero resolver un problema de optimización, que es, por ejemplo, el problema del viajante, que es lo que quiero es el camino más corto, supongamos un grafo, para simplificar un grafo completo, donde quiero ver, que es pesado, quiero ver cuál es el camino más corto para recorrer todos los vértices una sola vez, cada vértice. ¿Sí? Entonces, ese es mi objetivo. Supongo que el grafo es completo solamente por simplificar. Tengo que probar todas las combinaciones. Bueno, ¿qué pasa si voy por este vértice o por este otro? Ahí backtracking se queda corto porque es... ¿Por qué cortamos? O sea, ¿cuál es la razón para cortar? Existen siempre caminos. El tema es, bueno, ¿cuál es mejor? Una solución para cortar es, ok, si ya encontraste una solución, que seguro encontraste, nunca vas a poder estar peor que eso. O sea, no deberías. Entonces, si yo ya voy por un camino que ya a mitad de camino ya es peor que lo que yo ya venía teniendo antes, supongamos que los pesos son todos positivos, entonces ya puedo descartar esa rama. Toda esa recursividad la puedo descartar. Y eso es algo que se hace mucho. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es obtener una aproximación muy rápida. Pónganse, una aproximación de un problema que tarde O de n cuadrado en generarse. Contra exponencial, nada que ver, ¿no? Entonces, genera una aproximación muy rápido del problema. Entonces, eso ya me da una cota. Digo, yo no puedo estar peor que esto. Entonces, a partir de ahí uso eso como primera solución válida, como, bueno, ok, esta solución ya existe, ya la conseguí rápido. Entonces, siempre que me pase de esa solución, listo, corto. Y eso es otra razón para cortar. Usar aproximaciones que sean válidas. Entonces ya tengo una solución válida, potencial solución válida. Entonces, si después encuentro una mejor solución, reemplazo y sigo ahora coto por la nueva solución. ¿Sí? Eso como para que sepan. Obviamente, en este contexto no vamos a andar trabajando con aproximaciones en sí, ni nada por el estilo. Bueno, en sí ya en el TP3 tienen algunas cosas que tienen que ver con algoritmos que no son los tan tradicional que venimos viendo hasta ahora, que obtienen cosas de forma determinística y etcétera. Pero bueno, mucho más de eso se ve principalmente en teoría de algoritmos. Uno por un lado, organización de datos por otro, y así. ¿Sí? Así que bueno, y esto sigue corriendo, y va a seguir por un buen rato. Así que bueno, voy a cortar acá. Felipe, teoría de algoritmos es optativa. Sí, teoría de algoritmos 1 es optativa por ahora. En ingeniería sabemos que eventualmente va a ser obligatoria. Por eso es que ya hicimos unos cambios de contenido. O sea, había un par de temas. Por ejemplo, lo que vamos a ver la clase que viene era un tema que antes estaba en teoría de algoritmos y ahora está acá. Porque no tenía ningún sentido que dieran eso, quedaba recontra colgado porque es cosa de grafos. Entonces, en teoría de algoritmos ya parten sabiendo de que grafos ya está, ya existe, ya lo saben todo, y ahí expanden mucho más, ¿sí? Y a cambio nosotros les dimos otros temas.
Sí, teoría de algoritmos 1 es esa materia que tiene que ser obligatoria, no creo que haya ninguna persona, o sea, es algo que es así, va a pasar. Cuando sea que salga un plan nuevo, va a ser obligatoria. Y es una materia que todos vamos a recomendar un montón. Y es la típica materia que te sirve para un montón de entrevistas, porque cuando te piden algoritmos así, tirado de los pelos, los viste en teoría de algoritmos 1. Algunas cosas están en algoritmos 2 y otras en teoría de algoritmos 1. Cosas de ordenamiento, saber usar TDAs, eso es de acá. Y algunas cosas un poco más complejas se ven en TDA 1. Así que bueno, voy a cortar acá.